Va a guiar, amén. Vamos, mis hermanos, a pasar a lo que es la palabra del Señor. Ya los niños pasaron a su clase, gloria a Dios. Vamos nosotros a abrir las Sagradas Escrituras en Primera de Corintios, capítulo 6. Gloria sea al Señor. Primera de Corintios capítulo 6, cuando lo tenga me lo indica con un amén. Gloria sea al Señor. Cristo vive. Es un día muy bonito, amén. El Señor ha hecho grandes cosas, ¿verdad? Estamos aquí para alabar y glorificar su nombre. Es una victoria, mis hermanos, una victoria que el Señor nos da. Gloria sea su nombre. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 11. Lo vamos a leer alternadamente y al final nos unimos todos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los juntos, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos. Vamos a pedirle, ¿verdad?, al Señor que sea ministrándonos en esta tarde a través de su palabra. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, Dios. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, mi Dios. Tú eres, Señor, el que eres y siempre serás, amado Dios, el gran yo soy. Pedimos, Dios mío, en esta tarde, en este momento de tu presencia, de tu unción, amado Dios, que seas tú ministrándonos, Señor. Ministra a tu pueblo, ministra a la iglesia, a tu cuerpo, Señor, porque tuyos somos, amado Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, nos dices, Jesús de Nazaret. Y aquí estamos, eterno Dios, acudiendo a tu llamar, acudiendo, mi Dios, a lo que tú has establecido, que es la iglesia, mi Dios. Te damos gracias por el momento que nos das, bendícelo. Te damos libertad, Espíritu Santo de Dios, para que tú hagas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, Señor, te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? El tema de esta tarde es: vivamos una vida justa al Señor. Dígalo al que está a su lado: vivamos una vida justa al Señor. El Señor es verdadero, mis hermanos, el Señor es real. Vivamos una vida justa al Señor, ¿verdad? Y sabemos, mis hermanos, que en una predicación anterior yo les mencioné cómo el mundo demanda justicia, ¿verdad? Se ve cómo pasan, ¿verdad?, cosas, se ve cómo acontecen sucesos en los cuales, ¿verdad?, la gente, ¿verdad?, hace una, ¿verdad?, cosa que afecta a una sociedad entera. Vemos que la gente, a base de eso, mis hermanos, sufre una, ¿verdad?, decepción, un sentimiento y una urgencia también al ver la injusticia o al ver algo que se hizo mal, ¿verdad?
Hay en el ser humano ese sentimiento de hacer justicia, un sentimiento y una urgencia de hacer algo a causa de lo que nosotros estamos viendo. Amén. Hay algo, ¿verdad?, que verdaderamente nos mueve el corazón ante lo atroz y malvado que se comete allá afuera en el mundo. Y aún lo maligno que nosotros presenciamos, hay un sentir de que no se tiene que hacer justicia. Y todos mis hermanos, nosotros tenemos ese impulso, ¿verdad?, un hambre de justicia. Y esto se ve, mis hermanos, claramente en Mateo 5, versículo 6. Mateo 5 siendo las bienaventuranzas que Jesucristo, ¿verdad?, está hablándole a la gente en ese momento. Él dice en Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Verdad? Es un alivio entonces nosotros encontrar en la palabra del Señor que verdaderamente, ¿verdad?, nosotros podemos descansar en el Señor, de que Él traerá la respuesta, ¿verdad?, a lo que nosotros sentimos profundamente. Y esa es la realidad que vivimos, mis hermanos. En este mundo, en cada país, usted sabe, hay cortes. Hay, ¿verdad?, establecimientos, centros de justicia, en donde se tratan asuntos legales y asuntos en los cuales donde se sentencia la justicia, ¿verdad?, el castigo a aquella persona que infringió la ley, aquella persona que violó la ley. Y en Romanos, mis hermanos, vamos a Romanos 13, versículo 1 al 6, para la honra y gloria del Señor. Romanos 13, 1 al 6. Dios ahí en ese pasaje establece que las autoridades fueron establecidas para hacer el bien, ejecutando, ¿verdad?, y dando juicio al que se opone. Dice la palabra del Señor, Romanos 13, 1 al 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios sean establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Porque si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, claramente, mis hermanos, es Dios el que por su gracia de igual manera nos dio esa conciencia. A base de esa conciencia que el Señor permitió en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, ¿verdad?, las naciones crecen. Porque se puede tener, ¿verdad?, un tipo de reglas, un tipo de, ¿verdad?, leyes y autoridades que se pueden establecer para que pueda la sociedad crecer. Usted sabe, una sociedad que no tiene reglas, una sociedad que no tiene una base, ¿verdad?, de cosas en las cuales se va a fundamentar, ¿verdad?, valores, no puede crecer, sino que está propensa a la destrucción, está propensa, ¿verdad?, a morir. Alabado sea el Señor. Cristo vive. Entonces, gracias a la conciencia que Dios, ¿verdad?, permitió en la vida del hombre, ahora tenemos, ¿verdad?, las naciones que se han levantado, las naciones que han surgido. Alabado sea el Señor. Pero a pesar, mis hermanos, de que el hombre ha podido lograr muchas cosas a base de establecer reglas, ¿verdad?, y un fundamento, nosotros vemos que todo eso también queda marcado por el pecado que el hombre también lleva. Gloria a Dios. Y sabemos, mis hermanos, que esa es la verdad. Vemos, mis hermanos, cómo los gobiernos también se corrompen, cómo los gobiernos también caen, cómo las naciones, ¿verdad?, caen también, imperios cayeron en el pasado. ¿Por qué? Porque se apartaron del Señor. Y quisiera hablarles, mis hermanos, acerca de un libro que leí que se llama Carácter en Crisis. Este libro fue escrito por Gerald Flurry y también Stephen Flurry. Y ellos en ese libro hacen esta pregunta, hablando acerca de los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo es que América, ¿verdad?, los Estados Unidos, fue una nación que creció tan rápidamente y se convirtió en una superpotencia?
¿Cómo es que una nación que apenas iba creciendo, creció tan grande y tuvo dominio sobre las demás naciones después? Claramente, mis hermanos, ellos continúan exponiendo que cuando los primeros peregrinos, ¿verdad?, que salieron de esa área por, ¿verdad?, querer ellos tener libertad para adorar, ellos al llegar a estas tierras, ¿verdad?, ellos tenían ese fundamento de establecer y fundamentar las reglas y las leyes bajo principios bíblicos. El Señor Jesús, mis hermanos, Dios Todopoderoso, Él respalda cuando uno pone el fundamento sobre Él. ¿En dónde está nuestro fundamento? ¿Está sobre la arena? ¿O está sobre la roca que es Cristo Jesús? Claramente, mis hermanos, esta nación es una evidencia de ello, de que ellos poniendo las leyes de Dios primeramente, esta nación creció. Y sabemos que ninguna nación es perfecta. Amén. Ninguna nación es correcta, ninguno de nosotros somos perfectos. Pero cuando se da libertad a la predicación del Señor, cuando se da libertad a adorar al Señor, amén, vemos que verdaderamente hay un impacto que Dios mismo a través de su palabra provoca en medio de la sociedad. Y hace, ¿verdad?, que florezca, hace que prospere, ¿verdad? Hace Dios que verdaderamente esa nación tenga vida. Amén. Y nosotros, mis hermanos, a base de entender esto y reconocerlo, que verdaderamente cuando uno pone el fundamento en el Señor, uno prospera y crece. Recordamos en Isaías, ¿verdad?, ese pasaje en Isaías 55, 10 al 12. Alabado sea el Señor. Y vamos ahí, mis hermanos, a Isaías 55, 10 al 12. Gloria sea al Señor. Amén. Cristo vive. Isaías 55, 10 al 12, dice la palabra del Señor: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Cuando nosotros fundamentamos nuestra vida, mis hermanos, bajo las leyes y los principios y la voluntad de Dios, usted créalo, mi hermano, usted va a prosperar en el Señor. No estamos hablando aquí de un evangelio de prosperidad económica, eso déjeselo a otras personas que se van a perder, porque están poniendo el reino aquí en esta tierra. Nosotros estamos estableciendo, ¿verdad?, lo que dice la palabra del Señor, lo proclamamos. El Señor nos bendice espiritualmente. Él nos va a dejar, mis hermanos, crecer en Él. Porque usted sabe, no somos de este mundo. Vivimos aquí, no somos del mundo. La iglesia puede hacer que sea perseguida. ¿Y qué se quedó aquí? Las cosas. Nosotros somos del Señor. Amén. Y en su libro, mis hermanos, estas dos personas, los escritores, ¿verdad?, también escriben acerca de América, para decir, bien, se estableció América bajo los principios bíblicos, pero de igual manera exponen lo que está ocurriendo en nuestra actualidad. ¿Qué está pasando? Vemos cómo hay una decadencia, mis hermanos, de la moralidad y la justicia. Vemos cómo las cosas como que se están volteando, ya no se están rigiendo, ¿verdad?, en cierta manera y siguiendo los fundamentos principales. Y vemos cómo hay, ¿verdad?, denominaciones, cómo hay cristianos que piden por esta nación que no sea así, ¿verdad?, como a veces quiere hacer el mundo. Pero verdaderamente, mis hermanos, vemos cómo que está habiendo un cambio en el cual, ¿verdad?, como dice la palabra del Señor, están cambiando la luz por tinieblas y las tinieblas por luz. Amén. Y eso queda claro para todos y cada uno de nosotros, para cada creyente que está, ¿verdad?, dejándose guiar por el Señor. Porque si es un creyente que no se está dejando guiar por el Señor, está de igual manera como los de allá afuera, ciego. Como decía, ¿verdad?, nuestro hermano Esdras, no está viendo las cosas que están aconteciendo, que apuntan a que Cristo viene pronto. Y el Evangelio es ese, mis hermanos, que nosotros permanezcamos en el Señor Jesús, en las enseñanzas que Él enseñó, de amarnos los unos a los otros,
de darle la gloria a Él y no a ídolos, no a cosas inanimadas, sino al Dios de gloria que lo creó a usted, que lo formó a usted y que ahora usted en su vida que está llevando, le llamó en un punto de ella para usted venir a los pies de Cristo y reconocer que Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario. Amén. Ese es el Evangelio, que Cristo murió en la cruz por mí y ahora yo tengo que tener una relación con Él. Amén. Y caminar esta vida con Él ahora. Porque desde que nosotros aceptamos al Señor como único y suficiente Salvador, Él fue el Señor de nuestras vidas y nos otorgó la vida eterna. Y esa vida eterna ha de manifestarse si permanecemos en Cristo. Amén. El Señor es fiel. Y nosotros, mis hermanos, vemos cómo la moralidad y la justicia, ¿verdad?, van hacia abajo. De la libertad, ¿verdad?, que a veces se vivía antes, ahora vemos como un ataque de parte del mundo a la iglesia. Pero nosotros tenemos que ser fuertes, mis hermanos. Amén. Verdaderamente nosotros que estamos viviendo estos días, seguir predicando de la palabra del Señor. No son tiempos fáciles, no son tiempos, ¿verdad?, en los que podemos estar haciendo lo que queramos, ¿verdad?, porque somos atacados por todos lados. Usted ve, ahora usted se lleva su teléfono a todos lados. Usted no puede salir de casa sin su teléfono, pero ahí usted encuentra que usted es atacado constantemente, de diferentes maneras. Entonces, claramente, mis hermanos, el ataque del enemigo se ha vuelto en cierta manera más cercano a nosotros. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver también. Vemos también cómo en la sociedad, mis hermanos, la frialdad que el hombre y la mujer expresan hoy en estos días, ¿verdad?, oponiéndose a la palabra del Señor. Ya no es que la gente dice, no, ya no quiero escuchar del Evangelio. Ahora es que atacan radicalmente al que está predicando la palabra del Señor. Y eso se ve más y más oposición. ¿Por qué? Por lo que está, ¿verdad?, surgiendo dentro del mundo, ¿verdad?, que en cierta forma vemos como que hasta las leyes quieren cambiar. Alabado sea el Señor. Y nosotros, mis hermanos, vemos que es el comienzo, en cierta forma, de que se está limitando la predicación de la palabra del Señor. Como que quieren, ¿verdad?, oprimir la palabra del Señor. Quieren cerrar la boca, ¿verdad?, del que profesa, ¿verdad?, la verdad del Evangelio. Eso se está viendo. Y a nosotros, en cierta manera, no nos tiene que sorprender porque ya sabemos que esto va a pasar. Pero lo que sí nos tiene que impulsar a hacer es buscar al Señor. Porque sabemos, mis hermanos, la salvación es personal. La salvación es su relación de usted con Cristo. Amén. Entonces, claramente, aún más en estos tiempos, tenemos que estar a cuentas con Dios. Cristo está cerca, mis hermanos. Él está a las puertas, ¿verdad? ¿Para qué entonces nos vamos a quedar? La verdadera pregunta es, ¿estoy listo si Dios me llama ahora? No tengo que esperar tampoco al rapto. ¿Qué tal si Dios me llama ahora? ¿Estoy listo para estar ante su presencia y no ser de aquellos que llegan ante la presencia del Señor y Dios les dice, apartados de mí, yo no os conozco? Que Dios les diga, ¿verdad?, apártate de mí, y usted ahí enfrente de la presencia del Señor, Señor, pero yo hice esto, hice lo otro. No es por obras, no es lo que yo aparente ser, es lo que verdaderamente yo estoy teniendo con el Señor. Amén. Una relación con Él. ¿Estás listo? Gloria a Dios. Medite en su vida, mi hermano, y reconozca que el Señor es un Dios misericordioso, es un Dios paciente. Él está esperando. Usted todavía no se ha ido, usted está aquí, ¿verdad? Entréguele su vida al Señor. ¿Estamos en comunión con el Señor? ¿Estamos en comunión con Dios? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos llevando una doble vida? El Señor no quiere eso. Pero Él es verdadero, mis hermanos. Él no ha cambiado. Claro, estamos en el momento de gracia, pero el Señor no ha cambiado. Él dice que pondrá el trigo en su granero. Hará separación del trigo y la cizaña. El Señor sigue siendo el mismo. Amén. Y vemos, mis hermanos, que el mundo claramente lleva una corriente que arrastra y va hacia el mismo lugar. Y usted sabe que cuando una corriente va, ¿para dónde está corriendo? ¿Hacia dónde? Hacia abajo. La corriente del mundo va hacia abajo, mis hermanos.
A pesar de que el hombre quiera, ¿verdad?, expresarse que está avanzando y que todo está prosperando, mis hermanos, verdaderamente hay sufrimiento detrás de todo eso. Detrás de todo eso hay maldad. Detrás de todo eso, mis hermanos, hay violencia, hay abuso, hay un montón de cosas que usted no sabe. Solamente de las que escuchamos y de las que nos podemos imaginar. Pero verdaderamente, mis hermanos, hay un mundo oscuro detrás de todo eso, el cual Dios no quiere que nosotros seamos arrastrados por él. Por la misericordia de Dios, los gobiernos y las leyes han sido puestos y establecidos por él. Dios mismo establece, mis hermanos, de igual manera, para los que están según ahí, ¿verdad?, para hacer bien a la sociedad, también Dios establece que va a haber juicio si es que no ejecutan un justo juicio. También para ellos, mis hermanos, está la palabra del Señor. Si no están haciendo conforme, ¿verdad?, al bienestar que Dios ha establecido para el mundo, para la sociedad, entonces también Dios tiene un juicio para aquellos que están en esa posición, ¿verdad?, de juicio y de justicia. Y nosotros vemos todo esto, mis hermanos, también evidentemente a través de la palabra del Señor. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era usado por Dios. Dios estableció también sus leyes. Aquellos hombres, ¿verdad?, que fueron puestos ahí para que también, ¿verdad?, promulgaran las leyes de Dios, fueron establecidos por Dios. Amén. Pero vemos también, mis hermanos, que Dios castigaba al pueblo por su rebeldía y por su oposición a Él. Cuando ellos se apartaban de su palabra, cuando se apartaban, ¿verdad?, de hacer lo que la palabra y la ley les indicaba hacer, Dios entonces traía juicio. Ejecutaba también Dios, mis hermanos, ¿verdad?, justicia en su pueblo. Alabado sea el Señor. Cuando había, ¿verdad?, en el pueblo rebelión, cuando estaban haciendo abominación al Señor, cuando había idolatría en medio del pueblo, cuando había inmoralidad sexual dentro del pueblo, Dios venía y ejecutaba justicia. Y Dios de igual manera, mis hermanos, nos habla. Ya no es claro de una manera así, ¿verdad?, al ras, que el Señor va a quitar y va a matar como lo hacía antes. Estamos bajo la gracia, sí, pero recordamos a Ananías y Zafira, que ellos, mis hermanos, tentaron al Espíritu Santo de Dios. No lo pudieron mentir, no le pudieron engañar. ¿Y qué les pasó? Su vida se les fue quitada. No podemos engañar al Señor. Tenemos que vivir una vida de santidad a Él, ¿verdad?, por amor a Él. Y también entender que lo necesitamos. ¿Por qué? Porque si no el mundo nos va a arrastrar. El Señor está por nosotros. Tomémonos de su mano. Amén. Alabado sea su nombre. Vemos a través del pueblo también cómo Dios también obraba, ¿verdad? Hablaba al pueblo a través de los profetas, a través de aquellos que proclamaban, ¿verdad?, y llamaban al pueblo al arrepentimiento. Dios también estaba obrando, pero ellos vemos cómo se alejaron, ¿verdad? El pueblo se alejó aún de Dios y por eso Dios traía el juicio. Ahora, mis hermanos, si uno ve esto, lo cual la palabra del Señor nos dice que es ejemplo para que nosotros no vayamos por esos caminos. Si uno hace caso omiso a lo que Dios nos está enseñando, ¿qué va a pasar entonces en nuestra vida? Vamos a vivir lo mismo. Vamos a vivir una vida de incertidumbre. Yo no sé ni qué creer. Así vamos a estar. Pero cuando uno se pone en las manos del Señor, uno ya sabe. Uno está fundamentado en la roca. No, Jesús, yo en todo lo que haga, en todo lo que me acontezca, me pase, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú me guías. Yo sé que tú, ¿verdad?, me guardas. Yo te voy a servir. Porque Dios nos ha llamado, mis hermanos, ahora a servirle. Amén. Su yugo es fácil y ligera su carga. El yugo que llevamos antes, ¿verdad?, se queda atrás. Tomamos ahora, ¿verdad?, nuestra cruz y seguimos a Cristo Jesús. Amén. Recordamos también, mis hermanos, una exhortación. Nosotros no hemos sido llamados, mis hermanos, para vivir una vida pagana. No hemos sido llamados para vivir una vida mundana. Déjele eso, ¿verdad?, al incrédulo que quiere rebelar en contra del Señor. La palabra del Señor nos dice que nosotros, mis hermanos, hemos sido llamados a servirle al Señor. No hemos sido llamados, mis hermanos, a acumular cosas, ¿verdad?, y nosotros enfocarnos en las cosas baratas y corruptibles del mundo. El Señor nos ha llamado a grandes cosas.
El Señor nos ha llamado a predicar su palabra. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Usted sabe, hay, ¿verdad? A veces, en cierta manera, momentos en los cuales, ¿verdad? Hay dificultad en medio del pueblo. Cuando hay dificultad en la iglesia, y solamente los que vienen, mis hermanos, los que son fieles, no a la iglesia, sino al Señor, vienen a la casa del Señor. Tenemos que venir a la casa del Señor, mis hermanos. No se deje engañar por el diablo, por las cosas que le ofrece allá afuera en el mundo. El Señor nos ha llamado para servirles, para ser un pueblo santo delante de Él y adorarle en libertad. Dios nos está llamando para bendecir su nombre. Usted sabe, el camino es ancho para los que se están perdiendo allá afuera. ¿Por qué queremos seguir ese camino? Ese camino es solamente momentáneo. La gente, ¿verdad?, busca momentos en los cuales se pueda gozar y deleitarse, usando alcohol, usando, ¿verdad?, bailes sensuales, un montón de cosas que hacen ellos, mis hermanos. Pero todo es momentáneo. Después las cosas se acaban, luego salen de pleitos, luego salen con cosas, ¿verdad?, que dividen las familias, dividen, ¿verdad?, la amistad. ¿Para qué queremos ir por ese camino? ¿Para qué queremos nosotros dejarnos guiar por esas cosas? Si las cosas que el Señor nos ha dado son eternas, en las cuales nosotros tenemos que enfocarnos, mis hermanos, en ellas. Y nosotros vamos a ver verdaderamente, como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Amén. El Señor es verdadero, mis hermanos. Mucha gente no quiere aceptar la palabra del Señor. ¿Para qué vamos a tomar ese camino? Las cosas de aquí se van a quedar, pero el Señor nos va a dar todo lo que necesitemos. Usted sabe, pueda venir la persecución, usted pierde su trabajo, porque no le van a dar trabajo a uno que sea creyente. Se puede dificultar las cosas, puede ser que perdamos todo lo, ¿verdad?, lo que tenemos ahora. Puede ser que sí, puede ser que no, pero no nos afiancemos esas cosas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿verdad?, pueda permitir que pase, y a ver dónde está nuestro corazón, dónde está verdaderamente, ¿verdad?, nuestra búsqueda. Y muchos, mis hermanos, nos dice la palabra del Señor que en aquel momento van a negar del Señor. Que no seamos ninguno de ellos, permanezcamos en Cristo Jesús. Amén. Que sabemos que nuestra patria está en los cielos. ¿Por qué de igual manera, mis hermanos, nos vamos a dejar a veces llevar por un sentimiento? ¿Por qué nos vamos a dejar llevar a veces por el momento? El salmista David decía, Señor, pero los malos prosperan. ¿Cómo es que esto pasa? ¿Cómo es que esto ocurre? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero cuando se considera, mis hermanos, los caminos del Señor, uno sabe a todo lo que eso lleva. A la muerte, a la perdición. O sea, somos apartados del Señor. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Gloria sea al Señor. Cristo vive. Gálatas 6, 7 al 10. Nos dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Si uno siembra, mis hermanos, para el Espíritu, uno va a segar para el Espíritu. Siembre para la carne, va a haber disensión, va a haber corrupción, va a haber que va a faltar. Eso es lo que va a haber para la carne. Pero si usted, mis hermanos, siembra para el Espíritu, en el Espíritu, usted va a poder crecer, usted va a ser de bendición, Dios le va a dar de su gracia, y usted va a prosperar, no para sí mismo, sino para poder también ayudar a otros, especialmente a los de la familia de la fe. ¿Verdad que somos nosotros la iglesia? Y de igual manera, mis hermanos, Dios lo quiere usar y seguir usando.
para ese tipo de cosas. Pero es esencial, mis hermanos, que nosotros no pongamos nuestra mirada en otras cosas. Si lo hacemos, mis hermanos, porque usted tiene que entender que Dios le está bendiciendo para usted bendecir a otros, y que ellos sepan que el Señor está con usted, y que Dios, así como está con usted, puede estar con ellos también. Pero si uno se aparta y pone la mirada en otras cosas, entonces espere que Dios quite su mano de sobre usted y lo deje, ¿verdad?, hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos la verdad. Jesucristo hablaba fuertemente no a los incrédulos, sino a los fariseos, a los que promulgaban, ¿verdad?, y profesaban saber la palabra y la ley de Dios. Entonces nosotros, la iglesia, mis hermanos, tenemos nosotros que dejarnos guiar por la palabra del Señor. No dejarnos desviar por las cosas de este mundo que son pasajeras. No se deje llevar por el momento. Ciegue, ¿verdad?, y siembre para el Espíritu. Amén. En el Espíritu. El Señor nos está hablando. Alabado sea su nombre. Para nosotros ya no hay excusa. Nosotros somos del Señor, sabemos lo que el Señor nos manda hacer. Ay de nosotros si nos apartamos de su palabra. Ay de nosotros si nos apartamos del camino. Porque es solamente el camino por el cual Él nos va a llevar, que vamos a llegar, mis hermanos, al punto en el cual quiere que nosotros estemos, que es predicando su palabra. Todos tenemos dificultades, todos tenemos problemas, pero usted sabe que cuando usted ha puesto sus problemas en las manos del Señor, Él abre puertas. Él abre, ¿verdad?, y le deja ver que las ventanas de los cielos están abiertas para que usted pueda salir adelante. Pero en medio de todo eso, Dios también lo está moldeando a usted, para que usted pueda ser de uso y un vaso de honra, para que Dios lo use. Amén. Lo que pasa, mis hermanos, a veces, de que nos dejamos llevar por el momento, es de que a veces pensamos que Dios no está envuelto en toda nuestra vida. Pensamos que ciertas cosas, ciertas partes, ¿verdad?, de nuestra vida como que no le pertenecen a Dios, o como que Dios no está al tanto de ello, ¿verdad? Puede hacer cualquier cosa, ¿verdad?, tan insignificante que sea. Pensamos, no creo que Dios, ¿verdad?, le interese esto. Pero no es así, mis hermanos. Estamos muy lejos de la verdad. Estamos muy lejos de estar correctos. Porque el Señor verdaderamente, ¿verdad?, sí está envuelto en nuestra vida. Y quiere que nosotros consideremos su palabra, su consejo en todo lo que hagamos. Gloria sea al Señor. Entonces, si pensamos de esa manera, mis hermanos, que el Señor no está al tanto de nosotros o que no le interesan ciertas cosas de nuestra vida, estamos mal. Estamos pecando al Señor. Porque Dios quiere que nosotros le pongamos todo a sus pies. Amén. El Señor es grande, el Señor es verdadero. En la carta de Primera de Corintios, mis hermanos, el pasaje que leímos al principio, Pablo escribe esa carta con el propósito de corregir ciertas actitudes y problemas que estaban suscitando en la iglesia de Corinto. Y claramente, mis hermanos, usted lee, ¿verdad?, Primera de Corintios capítulo 1, Pablo reconoce, ¿verdad?, la experiencia que esa iglesia tenía con el Espíritu Santo. Ellos, ¿verdad?, manifestaban los dones del Espíritu, había grandes manifestaciones de Dios, ¿verdad?, en los servicios, en lo que ellos, ¿verdad?, adoraban, se sentía el Espíritu Santo. Pero a pesar, mis hermanos, de que en ellos, ¿verdad?, se manifestaban los frutos y los dones del Espíritu, vemos también, mis hermanos, que ellos también en cierta manera tenían un mismo pensamiento, de que Dios no está envuelto en ciertas cosas. Dios solamente es en la iglesia. Dios solamente es aquí, ¿verdad?, cuando estamos reunidos. Que Dios no tiene que ver nada cuando yo estoy en la casa. Así también, en cierta manera, se ve un pensamiento similar en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque el problema que estaban, ¿verdad?, pasando en la iglesia de Corinto, el cual el apóstol Pablo tiene que corregir, vemos que era una falta y una decepción que le producía también al apóstol, que era cuando se tenía que, ¿verdad?, hacer juicio en la iglesia, no había nadie que pudiera arreglar el problema. No había nadie capaz de poder juzgar entre los hermanos. Tanta manifestación del Espíritu y que eran espirituales. Me imagino también que ellos cantaban y adoraban y estaban como nosotros también. Pero no había nadie
que pudiera juzgar entre ellos. Qué gran falta, qué gran vergüenza en cierta manera debería de tener la iglesia que profesaba tener la verdad, que profesaba tener al Dios justo y verdadero. Solamente, ¿verdad?, en cierta manera se estaban enfocando en el Espíritu, y eso no está mal. Pero tenemos que aprender también, mis hermanos, a pedir los dones también de discernimiento, los dones, ¿verdad?, de interpretación de lenguas, los dones de ciencia y de sabiduría. Eso es necesario en la casa del Señor. Amén. El Señor es grande, el Señor es bueno. Y lo que estaban haciendo, mis hermanos, la iglesia de Corinto, era de que ellos estaban yendo a los magistrados incrédulos, a los jueces incrédulos que no conocían del Señor, aquellos que se pensaba que iban a hacer un justo juicio, pero que eran de poca estima en la casa del Señor o dentro de la iglesia. Claramente, mis hermanos, Dios a través del apóstol Pablo exhorta a la iglesia a saber. El apóstol Pablo, ¿verdad?, Dios estaba tratando con la incredulidad del pueblo, de esa iglesia en particular. ¿Por qué? Porque no sabían. Y usted, mis hermanos, tiene que ver que en ese capítulo 6 de Primera de Corintios, usted va a encontrar la expresión no sabéis qué. Aparece, mis hermanos, en el versículo 2, en el versículo 3, 9, el 15 y el 19. Una, ¿verdad?, reprensión a la iglesia de que no saben verdaderamente que ustedes son de Dios. No saben verdaderamente que ustedes son del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que ustedes han sido llamados a otras cosas mayores, no a lo mundano y pasajero que se vive en esta tierra. El Señor nos ha llamado, mis hermanos, y esa expresión, no sabéis qué, aparece en esos versículos del capítulo 6. Y claramente podemos ver, mis hermanos, que esa expresión no sabéis qué denota que ellos no estaban considerando a Dios. No lo estaban considerando en las cosas que estaban ocurriendo en la iglesia. Entonces, claramente, el apóstol les exhorta, ¿verdad?, y en cierta manera les reprende a consultar a Dios, porque ellos no estaban consultando al Señor. Claro, había un mover, había, ¿verdad?, del Espíritu, hay dones y frutos, pero no había, ¿verdad?, un juicio que se pudiera ejercer dentro de la iglesia. Alabado sea el Señor. Tenemos que entender, mis hermanos, que la Escritura nos dice claramente quién heredará el reino de los cielos. La Escritura dice y establece claramente quién heredará y quién no heredará el reino de los cielos. Vamos ahí al versículo 8 al 10 de Primera de Corintios, capítulo 6. Alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor, versículo 8 al 10 de Primera de Corintios 6. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pues claramente, mis hermanos, a veces pensamos que los que no van a heredar absolutamente el reino de Dios son aquellos, ¿verdad?, que a veces cometen actos de inmoralidad sexual. Pensamos que ellos son los únicos y que son los primeritos que van a ir, ¿verdad?, al lago de fuego o se van a ir al infierno. Pero, mis hermanos, aquí el Señor nos está diciendo que tampoco los maldicientes. Porque a veces pensamos, hay una persona ahí, ¿verdad?, que se le sale una palabra u otra, ¿verdad?, una grosería. No es para tanto. Eso no es lo que nos dice la palabra del Señor. De nuestra boca tiene que salir palabras dulces, palabras de vida y no de muerte. Amén. De una fuente no pueden salir dos aguas. Amén. De una fuente salen solamente una cosa. Entonces, claramente, mis hermanos, también los idólatras no heredarán el reino de Dios, porque el Señor no comparte su gloria con nadie.
tampoco los borrachos, tampoco los ávaros. Los ávaros son los que tienen amor al dinero y a las cosas materiales. Tampoco heredarán el reino de Dios, porque el reino de Dios no es material, es eterno. Es con la abundancia y la grandeza que tenemos en Dios. Amén. El Señor es grande, el Señor es verdadero. Amén. Si nosotros, mis hermanos, nos enfocamos en aquello en lo cual el Señor nos dice que no va a heredar el reino de Dios, si nos enfocamos a ello, mis hermanos, entonces vamos a estar tomando parte con el mundo. Vamos a estar tomando parte con el mundo y no vamos a estar tomando parte con Dios. Santiago 4:4 nos dice, mis hermanos, y es una exhortación fuerte, que creo, mis hermanos, que nosotros tenemos que ser más fuertes en el Señor y poder aceptar y tomar la reprensión que se nos dice, para que no nos perdamos, para que no estemos, ¿verdad?, como los del mundo, que repentinamente va a venir el juicio, que no nos encontremos en esa situación. Nos dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esa palabra constituir, mis hermanos, es que voluntariamente quiere. Se constituye a sí mismo, porque no quiere entonces hacer la voluntad de Dios, quiere hacer la voluntad de Él. Entonces, claramente, mis hermanos, el Señor no obliga a nadie. El Señor no está con un lazo jalándolo, ¿verdad?, del cuello, o con un gancho jalándolo de la oreja. El Señor está hablando primeramente, así como hacía con el pueblo. Primeramente hablaba el Señor. Y así uno no quiere entender, mis hermanos, ¿verdad? El Señor tiene misericordia, pero también es un Padre justo, que también a su tiempo, mis hermanos, Él nos va a corregir. Él nos va, ¿verdad?, a disciplinar, porque no somos hijos bastardos, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos de Él, y gloria a Dios, porque Él nos insta a seguir, ¿verdad?, buscándole. Gloria sea al Señor. Usted, mis hermanos, en su vida, usted ponga primeramente a Dios. Usted quiere ver bendición, progreso, sanidad, bienestar en su familia, ponga primeramente a Dios. Dios no quiere las obras de nadie. Él quiere las primicias. Él le decía al pueblo, tráigame las primicias del ganado, las primicias de todo, del tiempo, mis hermanos. El Señor es grande. Nosotros sabemos que si nosotros ponemos el tiempo primeramente al trabajo, ¿qué pasa cuando le ponemos primeramente el tiempo al trabajo? Nos frustramos. A veces llega un punto donde decimos, no, ya pasé mucho tiempo aquí, el cuerpo se cansa. Pero cuando uno pone, mis hermanos, el tiempo primeramente a Dios, a usted Dios le va a dar fuerzas como las del búfalo. A Dios a usted le va a dar de su gracia y le va a dar sabiduría, cómo poder hacer mejor su trabajo y con ganas y de buena gana. Porque usted va a tener fuerzas, porque su fuerza va a estar dependiendo del Señor. Y el Señor a usted, ¿verdad?, lo va a bendecir en lo que usted está haciendo, en lo que esté haciendo. Porque todos y cada uno de nosotros tenemos trabajos diferentes. Amén. Sean las mamás en las casas, eso es un trabajo, no es fácil, ¿verdad? Nosotros los padres cuando llegamos, ¿verdad?, de la casa, ¿verdad?, ya no queremos lidiar con nada, pero, ¿verdad?, a veces la mujer está ahí, ¿verdad?, la mamá, lidiando con los niños. ¿Verdad? Que en cierta manera nosotros como padres tenemos también que tomar parte, ¿verdad?, instruir a nuestros hijos. Entonces, claramente, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros nos sometamos a Él, no al mundo, no ver al mundo, sino a Él, considerar, mis hermanos, todo nuestro caminar a Él. Él nos dice en su palabra, ¿verdad?, considera a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate del Señor y no en tu propia prudencia. Nosotros a veces pensamos, no, yo me las sé todas. No, no me sé nada. Ahí comienza mi frustración, ahí comienza mi desgaste, porque no estoy confiando en el Señor. Y me vuelvo como los del mundo. Alabado sea el Señor. ¿Cómo te vuelves amigo del mundo?
Verdaderamente, ¿cómo se vuelve uno amigo del mundo? Cuando nos asociamos o queremos ser y valorar lo que el mundo valora, no considerando a Dios. Uno puede tener, uno puede adquirir, ¿verdad? Uno puede tener ciertas cosas buenas, ¿verdad? Cosas materiales, ¿verdad? Que tengan valor. Pero si uno, mis hermanos, se está empezando a asociar con el mundo, si uno se está empezando, ¿verdad?, a querer ser como el mundo y a valorar lo que el mundo valora sin Dios, ahí, mis hermanos, es donde ya nos estamos volviendo amigos del mundo. Porque aunque usted no lo crea, mis hermanos, sutilmente nos estamos desviando de la palabra del Señor. Creemos que no, pero la manera en que reaccionamos, la manera en que nosotros a veces, ¿verdad?, hacemos las cosas, dice mucho. Pero el Señor, mis hermanos, nos habla primero. Nos habla. Dejemos entonces, mis hermanos, esas cosas a un lado. El Señor es grande. Usted sabe, su venida está pronta. El Señor está a las puertas. ¿Para qué quedarnos, mis hermanos, a este mundo que sabemos que usted va a tener que dar la vida? Si es que quiere proclamar, ¿verdad?, el nombre del Señor. Va a venir ese hombre de pecado, ese hombre de maldad, de iniquidad, que se va a elevar, porque Dios va a permitir que se eleve y tome control del mundo y vaya en contra de todo lo que se llame Dios. ¿Para qué quedarnos a eso? ¿Para qué, verdad, ir al infierno? Si en el Señor yo puedo vivir una vida agradable, una vida que verdaderamente va a bendecir a mi familia, a mi generación, que Dios, verdad, va a bendecir a los que me van a seguir a mí. Gloria a Dios. Y el Señor, mis hermanos, también nos dice en 1 Corintios 6:11, de que la vida que estábamos llevando, mis hermanos, ya no la tenemos que llevar. Él nos dice en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor por el Espíritu de nuestro Dios. Una obra completa, mis hermanos. Amén. Si usted se dio cuenta, nos dice, ya habéis sido lavados, ya somos lavados del pecado, ya habéis sido santificados, apartados, reservados para el Señor, y ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús. Tenemos un abogado si es que caemos. Tenemos un abogado para con el Padre que nos puede levantar una vez más, que nos puede acercar a Él, que nos puede dar esa confianza que teníamos antes de que tuviéramos algo, ¿verdad? Porque a veces las cosas como que nos tratan de cegar. Pero ¿dónde está esa confianza que yo tenía cuando no tenía nada? ¿Dónde está mi fe, verdad, que tenía cuando verdaderamente me faltaba todo? Ahora que tengo todo, como que, ¿verdad?, como que se quiere apartar uno del Señor. No permita eso en su vida, mi hermano y hermana, en esta tarde que está escuchando este mensaje. No permita que las cosas lo desvíen de las cosas de Dios. Dios es fiel, Dios es verdadero. A usted Dios lo va a sacar adelante conforme a su voluntad con usted. Pero usted tiene que buscarlo. Yo no lo puedo buscar por usted. Usted tiene que buscarlo, porque tales adoradores busca a Dios, que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Así que nosotros, mis hermanos, vivamos una vida justa al Señor. Justa, reconociendo que necesito al Salvador. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Si hay alguien que necesita la oración, que Dios le haya tocado a su vida, a su corazón, a su mente, pase aquí enfrente, el Señor lo espera. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, mi Dios, porque a todos y cada uno de nosotros, Señor, tú nos hablas. Y nos haces entender, mi Dios, que tenemos que estar a cuentas contigo, Señor. Que no hay otra cosa mejor, mi Dios, que alabarte, que bendecirte y gozarnos, Señor, en las provisiones que tú nos das. Porque la alegría verdadera tú la traes, amado Dios, no son las cosas. Eres tú. Y si tú no estás con nosotros, mi Dios, nada podemos hacer.
sino ahogarnos, Señor, y ir en esa corriente hacia abajo del mundo. Pero tú, mi Dios, has extendido tu mano, mi Dios, para sacarnos del lodo cenagoso, esa situación que pensamos que nos agobia, mi Dios. Tú nos has extendido esa mano poderosa para sacarnos de ahí, amado. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que a cada uno de los que estamos aquí presentes, tú nos hagas, mi Dios, acercarnos más y más a ti, Señor. Confírmanos en el Evangelio, mi Dios, en la palabra que hemos ya escuchado, en la que hemos creído, Señor, y que permanezcamos fieles, eterno Dios, en la abundancia y en la escasez, que permanezcamos fieles, Señor, buscando tu rostro, porque tú eres fiel, tú eres verdadero, Dios Todopoderoso. A ti sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Tú eres Dios, y tú, mi Dios, ante ti se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Sabemos que estamos en el tiempo de gracia, en un tiempo, mi Dios, donde tú tienes paciencia, tienes amor por las almas, pero tú vienes, Señor, tu palabra es verdadera, tú eres verdadero, tú eres certero, mi Dios. Tú vienes pronto. Que estemos listos, Señor, para tu venida, y que nada nos aparte de estar en comunión contigo, Señor, adorarte, Señor, y bendecirte, proclamar tu nombre a aquellos que aún han de conocerte, Señor, y ser testimonio vivo de que tú vives, Señor, y de que tú, mi Dios, te preocupas por la humanidad, te preocupas por la salvación. En el nombre de Jesús, danos coraje, Señor, danos fuerza, mi Dios, para predicar el Evangelio con denuedo. Danos unción, amado Dios. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. El Señor ha hablado, mis hermanos. El Señor, ¿verdad?, siempre está acudiendo. Amén. A su iglesia. Abra su corazón, abra su mente y deje que el Señor obre en usted. Vamos, mis hermanos, a hacer la Santa Cena, ¿verdad? Le pido a mi hermano Pablo y mi hermana Raquel, ¿verdad?, que preparen los elementos para recibir la Cena del Señor. Y le pido, ¿verdad?, a todos mis hermanos que están en plena comunión, ¿verdad?, que se hayan bautizado en el Señor, ¿verdad? Y, ¿verdad?, si tiene alguna ofensa contra su hermano, vaya, discúlpese, reciba la Cena del Señor, ¿verdad?, que es para que tengamos una comunión con Cristo. Amén. Así que acérquense, mis hermanos, ¿verdad?, o levanten su mano ahí en su lugar, si quiere estar en su lugar, para poder recibir, mis hermanos, la Cena del Señor. Estemos en comunión. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios Todopoderoso, te alabamos, mi Dios, te bendecimos. Te damos mil gracias, Señor, porque nos has dejado estar en este lugar para poder, mi Dios, practicar, mi Dios, lo que es la adoración a tu nombre. No hay nada mejor, mi Dios, que estar, mi Dios, ante tu presencia. No hay nada mejor, eterno Dios, que estar, mi Dios, en ti. Te damos gracias por tu sacrificio, Cristo, porque tú diste tu vida, mi Dios, en la cruz del Calvario, y nos diste, mi Dios, una vida nueva, una vida eterna, mi Dios, una vida llena de bendición contigo, amado, a través del Espíritu Santo, para nosotros poder adorarte, Señor, y glorificarte. Te alabamos, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Reconocemos ese sacrificio, mi Dios, que tú has hecho por cada uno de nosotros. Cristo Jesús, tú eres fiel y verdadero. Nos enseñaste y nos mostraste que tenemos que seguir, mi Dios, el bautismo como una señal, mi Dios, de que para el mundo, mi Dios, hemos muerto y para ti vivimos, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Cristo Jesús. Reconocemos que esta cena, mi Dios, la tendremos en aquel lugar, mi Dios, en los cielos, para estar contigo, Señor. Tomaremos esa cena contigo, Señor, porque hemos aceptado tu sacrificio, mi Dios. Porque tú nos has llamado para ser una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Pero el que nos limpia eres tú, mi Dios. El que nos santifica eres tú, Dios Todopoderoso. El que hizo posible todo ello fuiste tú, Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos.
Ponemos todo en tus manos, Eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alabado sea tu nombre. Alabado sea el Señor. Mi hermano Pablo puede repartir los elementos para la honra y gloria del Señor. Santo es el Señor. Santo es Dios. Santo es el Dios de gloria. Santo es el que vive y reina para siempre. Santo es el Cordero de Dios, que en la cruz su vida dio por mí, por cada uno de nosotros, por cada uno que confiesa que Él es el Señor y el Hijo de Dios. Te alabamos, Señor. Te pido bendice y llena, Señor, cada vida en este momento, mi Dios. Porque te necesitamos, Dios eterno. Todos te necesitamos, eterno. Santo es tu nombre, Señor. Santo y digno eres, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te damos honra, mi Dios, te damos gloria, te damos alabanza. Si hay algo que le impide a mi hermano tomar la Santa Cena, usted arrepiéntase, pida disculpa, pida perdón y venga y tome la Santa Cena. El Señor quiere que estemos en armonía, en paz, en gozo, que estemos en armonía, que estemos, ¿verdad?, en adoración al Señor. Eso es verdadero, eso es lo justo, eso es lo armonioso, lo glorioso que recibimos del Señor. Alabado sea su nombre. Santo y digno es el Señor, Dios Todopoderoso. Santo y digno eres, Dios. Santo y digno eres, Rey de Reyes y Señor de Señores. Santo es tu nombre, Señor. Santo y digno eres, Dios. Te damos libertad, Señor, que tú llenas, Señor. Tú fortaleces, mi Dios. Tú das vida, Señor, y vida en abundancia, Dios Todopoderoso. Te pedimos, Dios eterno, bendícenos, bendícenos, Señor. Vuélvenos el gozo de nuestra salvación, si es que hay alguien que lo ha perdido. Somos salvos, vamos hacia ti, Señor, al cielo a gozarnos en la gloria de Dios, en la gloria contigo, Cristo. Alabado sea tu nombre. Santo y digno eres, Señor Jesús. Santo y digno eres, Señor Dios Todopoderoso. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Alabado sea tu nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Alabado sea, Señor Jesús. Alabado sea, Señor Dios. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11, 23 al 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Todos comamos del pan. Gracias, Cristo Jesús. Porque aunque sabías, mi Dios, que te iban a prender, tú aún así, mi Dios, dice tu vida, Señor, por nosotros. Te adoramos, te bendecimos. 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos todos de la copa. Padre Santo, Padre bueno, te bendecimos, Señor Jesús. Tú has sido bueno, Señor. Vuélvete, Espíritu Santo de Dios, y ministra nuestras vidas, Señor. Trayendo nuestra memoria, Señor, a nuestra mente, aquel suceso en el cual el Señor, mi Dios, ejecutó para nosotros poder tener vida, Señor. Vida en abundancia, derramando esa sangre preciosa por cada uno de nosotros, haciéndonos parte de tu familia, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Tú eres el Dios de gloria. Así es Jesús de Nazaret. Porque nuestra debilidad, mi Dios, tú te enalteces. En nuestra debilidad tú te engrandeces, Dios mío. Y nos hace renacer, amado Dios. Nos fortaleces, Dios mío. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Alabado sea, Señor. Dice la palabra: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Alabado sea tu nombre, Señor. Acompáñenme a cantar este himno que dice: y si vivimos, para Él vivimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Entrégueselo al Señor una vez más. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Diga al Señor: soy tuyo, Señor. Soy tuyo, Dios Todopoderoso. Soy para tu servicio, Señor. Soy para adorarte, Señor. Soy para bendecirte y ser testimonio de que tú eres real, Jesús. Obra en cada vida, Señor. Obra en cada corazón, Cristo. Te adoramos. Te bendecimos, Dios. Tú eres real. Tú eres real, Señor, y misericordioso. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Dios Todopoderoso, Dios de gloria. Gracias, Cristo. Gracias, Señor nuestro. Has muerto, Señor, por nosotros y has resucitado para que contigo, mi Dios, de igual manera seamos manifestados en aquel gran día de gloria. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Te bendecimos, Dios Todopoderoso. Santo eres. Santo, santo, santo eres, Señor Jesús. Tú eres 3 veces santo, Señor. Santo sea el Padre, santo sea el Hijo, santo es el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Te adoramos, tu iglesia te alaba, te bendice, mi Dios. Nos unimos a la adoración angelical, celestial que se te da, mi Dios. Santo eres, Cordero de Dios. Santo eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres, Dios Todopoderoso. Gracias, Eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Puede pasar a sus asientos, mis hermanos. La presencia del Señor está con nosotros. Y está, mis hermanos, en todo lugar en el que nos encontramos. Así que adora al Señor.
Haga como dice el salmista, que su alabanza esté de continuo en mi boca, amén. Y adore al Señor, deje que Él entre, ¿verdad?, en cada área de su vida. El Señor está ahí dispuesto para bendecirle, amén.